sus actividades como integrante de la mesa de trabajo denominada Intercambio y aplicación de las prácticas exitosas legislativas y la política en materia de salud educativa, cultural y deportiva de la 16ª Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada del 16 al 18 de febrero pasados en Mérida, Yucatán. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. También el día de hoy se recibió una comunicación suscrita por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas. La Asamblea ha quedado enterada. Se tiene por reincorporada a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno a partir de esta fecha. Bienvenida, senadora Alejandra Barrales. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016. Remítase dicho informe a las comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes. Siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se adiciona fracción 9ª al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Primera. Siguiente asunto. También de la colegisladora se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda. Compañeros senadores, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo que normará la sesión solemne para recibir la visita del presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá el próximo martes 28 de marzo. El documento está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta de los resolutivos. Doy cuenta de los resolutivos del acuerdo. Primero, el martes 28 de marzo de 2017 a las 13 horas, el Senado de la República realizará sesión solemne para recibir en pleno la visita del señor Jeffrey Regan, presidente de la Cámara de Comunes de Canadá. Segundo, durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, el presidente de la Cámara de Comunes de Canadá se le asignará un escaño en el presidium. Tercero, se enviará invitación al presidente de la Cámara de Diputados para que asista a la sesión solemne y se le asignará un lugar en el presidium. Cuarto, la sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica. Inciso A. El presidente de la mesa directiva dirigirá un mensaje de bienvenida al presidente de la Cámara de Comunes de Canadá y a su comitiva, el señor. Inciso B. El señor Jeffrey Regan dirigirá un mensaje a la Asamblea. Quinto, en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente acuerdo. Gracias. Sexto, en reconocimiento a la alta investidura del visitante, la presidencia de la mesa directiva designará a las comisiones del ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado de la República. Séptimo, se instruye a las secretarías generales a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las teorías de logística que requiere el recinto de la Cámara de Senadores para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentra discusión. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Ha sido aprobado el acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá el martes 28 de marzo de 2017. Comuníquese. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2014 en materia electoral. Muchas gracias, señor presidente. Desde el inicio de los trabajos de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, ha sido notoria la voluntad política de los diferentes grupos parlamentarios para generar un marco jurídico
acorde a las circunstancias y necesidades de los mexicanos. Con la expedición de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismas que fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que 2 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzarían sus actividades en el mes de septiembre del presente año. Es importante destacar que en un análisis responsable y cuidadoso, en este órgano colegiado, así como en la Cámara de Diputados, consideramos de gran importancia el incluir en el artículo 2 transitorio de las disposiciones del mencionado decreto la puesta en marcha de 2 salas regionales adicionales a las ya existentes, con la finalidad de aminorar la carga de trabajo que actualmente acumulan. En ese contexto, sin dejar de reconocer que la decisión legislativa de su instalación obedeció a criterios objetivos y eficaces para su adopción, esencialmente por las cargas de trabajo de las salas regionales actuales y el inicio del proceso electoral ordinario federal 2017-2018, mediante el cual se dará la renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal, de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como 30 elecciones locales. Es importante también reconocer el profesionalismo y vocación con la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desempeña su alta encomienda. Sin embargo, considerando la complejidad que representa el contexto económico por el que atraviesa el país, todos los órganos del Estado mexicano, sin distinción, debemos dar respuestas proporcionales, adoptando políticas públicas que favorezcan la optimización de recursos a partir de la orientación de objetivos institucionales en aras de seguir atendiendo las necesidades básicas y por ello imprescindibles para la sociedad. Con base en su labor, consideramos que es posible, con la actual infraestructura, que se pueda garantizar de manera eficaz la tutela judicial efectiva en materia electoral en todas las circunscripciones del país. Lo anterior, hasta que las condiciones económicas de la nación permitan concretar la materialización de los nuevos órganos jurisdiccionales. Por las razones anteriores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Artículo único. Se reforma el artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, para quedar como sigue. Disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo, la Comisión de Administración
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará, ponderando la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones de las salas regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Miguel Romo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda. Déjenme darles la bienvenida por parte de esta mesa directiva a varios grupos de estudiantes. Al primero de la Escuela Sierra Nevada, Campus Interlomas, invitados por la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Agradecemos su presencia en el Senado de la República. También a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa, invitados por el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias por estar aquí. Y también a un grupo de mujeres de las colonias Las Joyas de León, Guanajuato, invitadas por la senadora Pilar Ortega Martínez. Sean bienvenidas también. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo para presentar a nombre propio de los senadores Fernando Herrera, Jorge Luis Lavalle, Francisco López Brito, Patricia Leal y Rosario Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 76 constitucionales. Caray. Con su venia, senador presidente. A lo largo de la historia, la construcción de muros fronterizos representa una medida extrema tomada por un Estado con el objeto de defender su territorio frente a las hostilidades de otra nación. Existen casos emblemáticos a nivel mundial como la construcción de la Gran Muralla China, una fortificación que tuvo más de 21,000 kilómetros y que fue levantada con la intención de detener ataques de guerreros nómadas contra las comunidades al norte de China. Otro ejemplo histórico es el levantamiento del Muro de Berlín, una acción desesperada que dividió a una ciudad por la mitad y que se justificaba como una medida de protección frente al fascismo, pero que solo se convirtió en una forma de fragmentar a una nación. Por conflictos ideológicos que no representaban el pensamiento de la sociedad alemana y que permanecen en la historia como un ejemplo de cómo la influencia de unos pocos puede subyugar la voluntad de todos. Quisiera resaltar que existen tres rasgos fundamentales con respecto a los muros. Existen cuando se da un problema diplomático, un problema político o militar entre naciones, cuando no hay cooperación real en ningún tema o problemática común y el comercio bilateral también es limitado. La situación en la frontera entre Estados Unidos de América y México es muy diferente, pues un espacio dinámico de relaciones políticas, económicas y sociales que vinculan estrechamente a ambas naciones. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dicen que el flujo de bienes entre nuestros países
tiene un valor aproximado de 1.5 mil millones de dólares diariamente. El 80% del comercio bilateral fluye por la vía terrestre y ferroviaria, lo que la convierte en una de las fronteras con mayor dinámica comercial del mundo, pese a ubicarse entre dos naciones tan económicamente asimétricas. También la región fronteriza genera el 21% del PIB de nuestro país. La comunidad mexicana en Estados Unidos también es un importante recurso para la economía de nuestro país vecino, pues el 8% del PIB de Estados Unidos lo aportan los más de 11 millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense, según datos oficiales. Lo hemos dicho una y otra vez, los mexicanos que han migrado hacia el norte no son hombres malos, como lo afirma la Casa Blanca. Son mujeres y hombres trabajadores todos los días, que con sus actividades enriquecen no solamente la economía de las comunidades donde viven, sino también la cultura y a la sociedad que los ha recibido. Construir un muro en toda la frontera norte representa en sí mismo un acto hostil del gobierno de los Estados Unidos, no solo para México, sino para todo el continente americano. Y es pese a todas las razones con las que se quiera justificar un atentado contra las libertades fundamentales y la democracia a nivel global. En este sentido, estamos presentando el día de hoy dos iniciativas de ley para reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se establezca la prohibición de que la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto de egresos de la Federación que contemple alguna partida destinada a proyectos de infraestructura en la frontera norte con fines de regulación o de control de flujos migratorios, que atenten contra el derecho internacional, el interés nacional y los principios normativos de política exterior enumerados en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución. Proponemos además una reforma al artículo 76 constitucional, donde se establece que el Senado de la República no podrá aprobar tratados internacionales en cuyo contenido se contemplen acciones o medidas que impliquen la participación técnica, económica o financiera del Estado mexicano en proyectos de infraestructura en la frontera norte con fines de regulación o control de flujos migratorios. Esta segunda iniciativa reforma el artículo 1 de la Ley sobre celebración de tratados y el artículo 3 de la Ley sobre celebración de tratados internacionales en materia económica, a fin de establecer la prohibición de celebrar tratados internacionales que implican la participación del Estado mexicano en la construcción de un muro en la frontera norte. Como Senado de la República, es nuestra obligación defender el interés nacional frente a toda hostilidad contra México y contra el pueblo de México. No es tiempo de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar, exigirle al gobierno federal a tomar en todo momento posiciones firmes y decididas, cumplir también con la responsabilidad que como jefe de Estado tiene el presidente de nuestro país para defender los intereses de México y de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Ha presentado las dos iniciativas de una vez, ¿verdad? Entonces, hagamos dos turnos entonces.
El proyecto de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Estudios Legislativos, primera. Respecto a la segunda iniciativa, que es un proyecto que reforma diversas disposiciones con relación a proyectos de infraestructura en la frontera norte, que pretende detener los flujos migratorios, vamos a turnarlo a Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte y de Estudios Legislativos. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Y tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. Gracias, presidente. Muy buen día, honorable Asamblea. Hoy vengo a presentar esta iniciativa, un proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. Como ha sido de conocimiento de los últimos días de todos ustedes y de lo que ha acontecido en los últimos meses en relativo a la relación de nuestro país con los Estados Unidos y que ha tomado auge el tema migratorio, esta iniciativa que ya tiene varios meses de trabajo y de consulta con el propio Instituto Nacional de Migración, que nos había llevado a hacer un análisis profundo de cuáles eran las necesidades reales que se tenían que